Continuemos. Harold, ya te hice... Ah, ok. Creo que ya lo pillaste. Sí, señor. Bueno, entonces les decía, los determinantes intermedios son los más modificables. Si quieren, regresemos un poquito. A la imagen clásica de los determinantes. Es esta. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Ah, hábitos y estilos de vida. Entonces, por ejemplo, la gente tiene la costumbre de manejar borracha. Eso es un determinante intermedio. ¿Sí? No, es que la gente tiene la costumbre de no usar condón. Es un determinante intermedio, porque esa es una conducta. Pero esa conducta, ¿de dónde viene? Ah, esa conducta viene de una clase social, una etnia, de unos determinantes intermedios, estructurales, que vienen más atrás de la cultura y los valores sociales. ¿Sí ven los valores sociales acá abajo? Entonces, me acuerdo mucho, por ejemplo, una vez yo llegué a Palmira, fui a llevar a mi papá en el carro, y apenas nos subimos, íbamos a la vuelta, a una cuadra. Teníamos que llevar algo así. Y yo me puse el cinturón. Mi papá me volteó a mirar y me dijo, vos sí te volviste muy caleño, ¿no? Te volviste muy caleño. O sea, algo así como en Palmira no se usa. ¿Sí? En Palmira no se usa el cinturón de seguridad. Estamos hablando de hace mucho tiempo, obviamente. Entonces, porque se entiende eso como un valor, una cultura. Entonces, si en Rosso, si uno dice, no, es que va a haber mucha gente que seguramente me va a decir en Rosso, no, es que en Rosso lo chévere es que no tenemos que usar casco. En Rosso lo chévere es que no tenemos que usar, o sea, ya es un tema cultural. Entonces, ese tema cultural condiciona un hábito de vida, ¿sí? Que es el determinante intermedio. Entonces, el hábito es no usar el casco, pero eso viene de un valor social. Y es que aquí no usamos eso. ¿Sí me hago entender? O sea, el límite es un poquito difícil de ubicar, porque dice, bueno, entonces, ¿es estructural o es intermedio? Si el hábito y estilo de vida es intermedio, ¿por qué la cultura es estructural? Porque la cultura obedece no al comportamiento puntual de la persona, sino a los condicionantes que generaron ese comportamiento. ¿Sí? Entonces, como les decía, usted come como come porque alguien le enseñó eso, y eso es una cultura. Usted puede cambiar su manera de comer, pero que usted cambie no cambia la cultura. ¿Más claro así? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, ¿podemos cambiar los hábitos de una persona? Por supuesto que sí. ¿Podemos cambiar el estilo de una persona? Por supuesto que sí. Pero no necesariamente cambiar los hábitos de una persona cambian la cultura a la cual esa persona pertenece. También la cultura se puede cambiar, solo que es mucho más difícil. ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? Vale. Entonces, sigamos. Entonces, la ley plantea varias cosas y dice, listo, está bien, vamos a tener la estrategia, hacer un diagnóstico, pero vamos a tratar de invertir en eso, ¿sí? Vamos a tratar de invertir en eso. Y ahí aparece una estructura que llama la metodología Paz y la Equidad, que la veremos luego. Aquí, ¿qué me interesa que observen? Resulta que hay unos generadores y unos determinantes. Miren que aquí vuelven y hablan de los determinantes. Y esos determinantes afectan a la población, al ambiente, a la sociedad, lo económico y la salud. Entonces, allí identificamos unas situaciones puntuales, ¿sí? Entonces, miremos, por favor, alguien que me lea el ejemplo de abajo. Pero lo vamos a leer, lo vamos a leer. Bueno, léemelo, lees el título y luego el texto en negro. ¿Quién me va a colaborar con la lectura? Generadores. Debido a la deficiente gestión de las administraciones municipales. ¿Todos Sí. los? Sí, todos. Polo A, la planta
Potabilización del agua no se encuentra en funcionamiento, las redes de alcantarillado son insuficientes. Evento. Presencia de mortalidad y morbilidad por enfermedades infecciosas y parasitarias. Polo B. Niños y niñas menores de 5 años consultan frecuentemente por diarrea y tienen poca ganancia de peso a pesar de la suplementación nutricional y además retraso en el crecimiento y el desarrollo. Ok. Implicación. El personal de salud refiere que los servicios de salud siempre están llenos por consulta de los mismos niños y no hay citas para tratarles el retardo de crecimiento y desarrollo que presentan. Perdón. Entonces, miren que aquí podemos identificar la consecuencia y encontramos dos elementos de consecuencia. Como habla ahí el polo A y el polo B. Por un lado, digamos que el tema netamente biológico. No hay una buena planta de tratamiento de agua y eso aparece presencia de mortalidad y morbilidad. ¿Ya? Entonces, esa es la consecuencia. Hay mortalidad y morbilidad por enfermedades infecciosas y parasitarias que no deberían existir. ¿Listo? Pero ¿cómo se ve eso? Ah, eso se ve como que el servicio de salud mantiene lleno. Mantiene lleno, que están teniendo un retardo en el crecimiento, ¿sí? Que no están logrando desarrollarse bien y no estamos dando abasto desde el sector hospitalario. Entonces, claro, si usted lo enfoca desde el modelo biomédico, usted diría, pues pongamos más médicos, pues compremos más medicamentos, ¿sí? Pero si yo me voy al generador o determinante, ¿sí? Al determinante, resulta que, digo, no, venga, es que hay un determinante intermediario que es que la planta de potabilización no está funcionando. Pero si yo me voy más atrás, ¿por qué la planta no funciona? Ah, porque es que hay una deficiente gestión de la administración municipal. Entonces ya ese elemento es un elemento más estructural, ¿sí? Entonces usted no va a ir de pronto pues lo ideal sería cambiar la causa, ¿no? Pues no, venga, que la administración municipal funcione y haga bien las cosas y ya. Pero resulta que pues eso es más difícil de cambiar, porque eso obedece a otra serie de cosas. Eso obedece a una cultura, eso obedece a que vendemos el voto, eso obedece a que vemos muchas veces la administración municipal como una fuente de recursos y no como una fuente de políticas públicas, ¿sí? Entonces, ahí ya hay un tema estructural. Esa deficiente gestión de la administración municipal, eso tiene más para atrás, ¿sí me entiendes? O sea, eso está ahí, pero hay cosas que están más atrás que eso, ¿sí? Entonces, no, es que necesitamos un buen alcalde. Vale, pero pues que el alcalde lo eligió el pueblo. Ah, es que pagaron. Pues sí, pero si alguien pagó por el voto, pues alguien dio el voto por el pago. ¿Sí me hago entender? Entonces, empezamos a encontrar unos determinantes estructurales que son más difíciles de modificar. Entonces, ¿dónde podemos intervenir? Uno puede intervenir en cualquiera de los espacios. Yo puedo intervenir simple y llanamente aumentando el número de horas médico para atender a los pacientes. Ya. Quedarme solo en la consecuencia. ¿Listo? Yo puedo devolverme un poquitico más atrás y decir, ok, no, vamos a intervenir que en comunidad los desparasiten. Puedo hacer eso. No, yo puedo irme un poquitico más atrás y es enseñarle a la gente a hervir el agua o a potabilizarla localmente. ¿Sí? Tener filtros, que lo son o que no sé qué, y tratar de tener agua localmente. O me puedo ir más atrás y decir, bueno, venga, arreglemos el acueducto. ¿Sí? O me puedo ir aún más atrás y decir, bueno, hay un hecho generador y es que la verdad es que la administración municipal no hace bien la tarea y por eso no tenemos agua potable. ¿Sí me hago entender? O sea, todo eso tiene que ver con lo mismo, pero son momentos muy diferentes de intervención y posibilidades de intervención muy distintas, ¿sí? Totalmente diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en salud recibimos consecuencias. Consecuencias. Lo que nosotros vivimos en salud es normalmente una consecuencia de un conjunto de determinantes, de un conjunto de hilos conductores que finalmente terminan causando esa consecuencia. ¿Sí? Finalmente terminan causando esa consecuencia. Entonces, aquí vemos las dimensiones con sus componentes. Dice, ah, ok, salud ambiental. Bueno, pero salud ambiental, ¿qué se compone? Ah, de hábitat saludable
y de situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales. Empezamos ya a desagregar ese enfoque para poder ubicar los determinantes que van ahí, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí es cartografía social, ¿sí? Cartografía social, estamos reconociendo el territorio y empezamos a encontrar cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice aquí? Hola. Déficit de vivienda. Acá. Migración campesina. Muy bien, acá. Riesgos por inundación. Aquí. Población joven desempleada se moviliza. Muy bien, acá. Vías en mal estado. Aquí. Baja productividad agropecuaria. Vale. Entonces miren que aquí estamos viendo el territorio, pero las imágenes que estamos viendo no son de casas, de edificios, no. Estamos viendo unos determinantes, unas variables sociales que influyen en el territorio. Entonces, claro, aquí hay un tema físico, ¿no? Las vías de mal estado dificultan que, listo. No, la alta densidad urbana, muchas viviendas de muy poco espacio. No, es que aquí están cerca del río, entonces hay riesgo de inundación. Claro, pero al mismo tiempo, venga, es que hay un problema de migración campesina. Pero es que hay un problema de baja productividad agropecuaria. Entonces, todas esas variables determinan. Esos son los determinantes. ¿Sí? Esos son los determinantes. Esos son los hechos generadores, otros serán reforzadores, y al fin y al cabo van a generar una implicación. ¿Sí? Entonces, hay una cadena de interacciones. ¿Sí? Entonces, por favor, colabórenme leyendo esta diapositiva. Se construye a partir de la identificación de secuencias y eventos encadenados, unos a otros, cadenas de interacciones. Pobladores sin tierra y sin trabajo ocupan zonas de reserva, talan bosques, deterioro de fuentes hídricas, población sin agua, población enferma y alto costo sanitario y del agua. Estos racimos o Para un momentico. Y cierra, ¿no? Alto costo sanitario y viene otra vez, pobladores sin tierra. O sea, se forma una cadena, y en este caso la cadena se cierra como un círculo vicioso. O sea, estos pobladores ocuparon la reserva, talaron el bosque, ya no hay suficiente agua. Como la población no hay agua, la gente se enferma. Como la gente se enferma, el agua es costosa. El agua es costosa y la atención en salud también es costosa. Entonces la situación financiera de los trabajadores disminuye y de nuevo tenemos pobladores sin tierra y sin trabajo. ¿Vale? Sigue por favor. Estos racimos o cadenas de interacción se agrupan a su vez a partir de los elementos comunes que comparten hasta obtener por ensayos sucesivos una organización de los eventos tal que todos ocupan un lugar claro dentro del conjunto. Muy bien. Entonces, cuando vemos esto, de nuevo, usted puede sencillamente ubicarse aquí. Usted dice, no, pues yo atiendo al que se enferme, lo atiendo. ¿Sí? Pero usted puede desbordarse. Usted va a atender a la gente y resulta que hay una gente que no puede atender porque no da abasto. ¿Cuál era la solución? Bueno, no, venga, que haya agua potable. Ok, pero ¿y cómo hacemos? Entonces se va uno devolviendo y vamos encontrando unas condiciones que son estas cadenas de interacciones en las cuales la sociedad pues puede intervenir de manera más efectiva que usted. O sea, usted como profesional de la salud, médico, enfermera, fisioterapeuta, usted puede hacer cosas, por supuesto que sí, pero plantear eso como prevención primordial y lanzarlo para que se haga y se intervenga desde otro escenario es mucho más costo efectivo. ¿Sí? Colabóreme con esta lectura, por favor. Otra persona. Eje estructurante de salud. Existen deficientes condiciones sanitarias y de conectividad en zonas urbanas y rurales que impiden el acceso oportuno y de calidad de la población a los servicios de salud, así como una frágil infraestructura y débil institucionalidad para la prestación de servicios públicos y sociales.
situación que genera tensiones asociadas con altos índices de morbimortalidad materna, enfermedades hídricas y enfermedades transmisibles. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es que hay una línea que estructura todo, que yo empiezo a estructurar, empiezo a identificar, como quien dice, por dónde va el agua al molino, o sea, qué es lo que pasa en el fondo, ¿sí? El poder identificar eso, me plantea encontrar opciones de intervención. Colabórame con esta lectura, por favor. Hola. ¿Escojo a alguien? Ejes estructurantes actuales. Existen deficientes condiciones sanitarias y de conectividad en zonas urbanas y rurales que impiden el acceso oportuno y de calidad de la población a los servicios de salud, así como una frágil infraestructura y débil institucionalidad para la prestación de servicios públicos y sociales, situación que genera tensiones asociadas con altos índices de morbimortalidad materna, enfermedades hídricas y enfermedades transmisibles. El conflicto armado que se traduce en pobres condiciones de seguridad y convivencia, así como limitados espacios y oportunidades para la educación, la recreación, el deporte y la cultura, están generando una cantidad alarmante de embarazos adolescentes, así como las condiciones de violencia en el municipio que se traducen en mortalidades por homicidios, así como se cambió. ¿Se cambió? Perdón. Sí. ¿Ya volvió a la normalidad? No, allá. Sí, ya. Violencia en el municipio que se traduce en mortalidades y homicidios, así como cargas de enfermedades asociadas a problemas de convivencia y salud mental. El cambio de la vocación productiva del municipio ocasionado por el latifundio y la ganadería extensiva e intensiva ha generado condiciones de informalidad laboral al eliminar las posibilidades laborales en el territorio. Entonces, Sumado a esto, las transformaciones económicas han hecho desaparecer la finca campesina, lo que ha llevado a que los pobladores pierdan la capacidad del autoabastecimiento de alimentos, especialmente en la zona rural, y se vean obligados a comprar los alimentos de la canasta SAN. Perfecto. Entonces, a ver, paremos un momentico ahí y hablemos un poco sobre eso. A ver, vamos a dejar de compartir aquí. La nevera. ¿Conocen la nevera, la vereda de la nevera en Palmira? ¿Han oído hablar de la nevera? No, profe. No, sí, profe. Sí, profe. La nevera es una de las veredas más distantes de Palmira, que queda más o menos como a 3 horas, 2 horas y media, 3 horas de allí de Palmira, subiendo por la montaña. De hecho, queda allí al ladito del Tolima, creo que es. Queda más ¿señora? arriba del Socorro. Queda más Sí. arriba del Socorro. Y Sí. como unos 40 Sí. kilómetros. De hecho, es una de las carreteras por las cuales teóricamente podría construirse una carretera para contactar con los llanos, para salir por ese lado. Es una de las posibles vías al occidente. Bueno, ahí hay una discusión larga. En fin. ¿Qué les quiero decir? Esa es una vereda en la que viven 200 y pico familias, y esas familias son familias lecheras. Allá solo se produce leche. Nosotros pues hicimos las brigadas y tal cosa y preguntaban, bueno, ¿y aquí qué más se produce aparte de leche? No, solo leche. Si usted quiere comprar plátanos, tiene que bajar a la cabecera municipal de Palmira a comprar los plátanos, porque allá, aunque la tierra es fértil y todo el cuento, pero allá lo que se produce es leche. Yo les hablé de pronto del páramo de Sumapaz en Bogotá, en el hospital Nazaret del páramo de Sumapaz. Allá se produce papa, y usted allá hay papas, pero no se produce nada más. Entonces, ¿qué pasa? El impacto del mercado en la cultura impacta también el pan coger. Me explico. Uno diría que en una zona rural en la que la tierra es fértil, la gente no debería aguantar hambre. Porque en términos generales, pues usted echa frijoles ahí y los frijoles le salen. Usted vive de los frijoles. Pero resulta que el concepto de mercado lleva a que la producción es lo que importa. Entonces, que es como quien dice, mejor negocio, producir muchas papas
vender las papas y con la plata que te dan por las papas comprar los otros alimentos. Pero eso desplazó una cultura, una estructura social en la cual había pan coger, y es que en las fincas crecía de todo. Entonces crecía lo necesario para comer. Entonces la finca producía la comida. Entonces más o menos, teóricamente, en el campo no se aguantaba hambre, porque mal que bien la tierra daba algo. Pero el cambio social lleva a que no venga, para que la finca sea productiva, todo tiene que estar destinado a lo que usted va a vender. Entonces, en vez de usted tener un poquito ahí de plátano que usted se le daña, que no es tan bueno, cuando usted compra el otro plátano que viene de no sé dónde, que ese sí es súper bueno, súper tecnificado. Entonces, más vale, ese pedacito de tierra, haga otra cosa, o sea, concéntrese en un solo tema. Es un concepto muy industrializado. Vieron que había otros elementos determinantes. Entonces, por ejemplo, la tendencia a que el campo no es negocio. En cambio, la ciudad sí. Entonces, todo eso genera un proceso de migración campesina. El campesino dice, es que yo acá tengo que sudar mucho, joderme mucho para producir un poquito de cualquier cosa que cuando la voy a vender me dan nada por eso. Y en cambio, en la ciudad, yo me gano esa plata, pues, entre comillas, más fácil. Pero de todas maneras, el campo se va despoblando. La gente va migrando a la ciudad y dejando de. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veredas se van despoblando. Muchas veredas se van despoblando y van desapareciendo su vocación productiva, reemplazándose por los latifundios que desde el punto de vista financiero son más rentables. O sea, si usted tiene muchas hectáreas, pasa una máquina recogiendo, haciendo cosas, entonces eso es mucho más rentable porque es tecnificado que tener gente haciendo esas tareas. Entonces, desde ese punto de vista, miren cómo el determinante social que termina causando está mucho más atrás. O sea, no es simplemente, no, que la gente cultive. Vean, cultive. A veces se puede. El Hospital de Nazaret, que les decía en el páramo de Sumapaz, intervino eso. Le dijo a la gente, ellos llegan y encuentran este problema. 26% de desnutrición aguda en niños menores de 5 años. O sea, 1 de cada 4 niños estaba desnutrido. En una zona rural con altísima producción de alimentos. ¿Cómo así? Así. Resulta que todo era papa. Y a punta solo de papa no se nutrían los niños. Entonces, ¿qué hizo el páramo de Sumapaz? Dijo, bueno, aquí hay un problema. Vamos a enseñarle a la gente, hicieron una huerta demostrativa de quinoa. Entonces, cuando las mamás llevan los niños al control de crecimiento y desarrollo, allá les enseñaban a hacer recetas con quinoa, a cultivar la quinoa y no sé qué. Entonces, con un poquito de quinoa, no suficiente para comercializar, para vender y decir, no, vamos a dejar de ser paperos y vamos a empezar a ser quinoeros, no sé si era el término correcto, pero sí suficiente para el pan coger. En 18 meses, la desnutrición global bajó del 26% al 6%. O sea, de haber uno de cada 4 desnutridos a que fuera 1 de cada 30. Ese cambio se logró simplemente entendiendo cuál era el determinante. Pues no era regañar a los niños, no era regañar a las mamás, no era mandarle a bienestar familiar para que les quitaran los niños, no era darles vitaminas, era modificar ese estilo de vida. ¿Cómo? Entendiendo el determinante. Entonces, el determinante es que, vean, es que aquí toda la tierra es para papá. Entonces, usted no va a lograr que yo vuelvan a poner otra vez los plátanos, vuelvan a poner otra vez las piñas. Vamos a cambiar eso de fondo. No, ese cambiar de fondo, eso estructuralmente es muy difícil. Pero yo sí puedo intervenir aquí pequeñito y decir, bueno, venga, hagamos una huertica. Entonces, si los del hospital, si los funcionarios del hospital que tienen que atender gente y todo el cuento, pueden llevar una huertica ahí en el antejardín, pues las señoras también en las fincas podían tener una huertica. Y con eso, esa intervención, que no es una intervención estructural, ahí es una intervención sobre determinantes intermediarios, fue suficiente para cambiar un resultado en salud muy complejo, que era, imagínense, es mucho decir, que en su casa, de cada 4 personas de su familia, una estuviera desnutrida. Es mucho. Y si estamos hablando de niños, el impacto que eso tiene en el largo plazo, el niño desnutrido no aprende igual, no funciona igual en el colegio,
bla, 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 ¿sí? Todo lo que viene de allí en adelante es bastante complejo. Y se logró intervenir mediante una estructura de determinantes sociales de la salud. ¿Claro cómo es el tema de intervenciones determinantes? ¿Sí? Hola. Sí, Sí, señor. Entonces, para mí es muy importante que estas cosas, más que memorizar, obviamente hay cosas que tenemos que memorizar y que tenemos que sabernos de memoria, pero más que eso, tenemos que tener claras los conceptos, ¿sí? Entonces, vamos a ver la otra presentación más conocida. Y vamos a tratar de entender un poquitico lo que es igualdad y lo que es equidad. Sara, no me alcanza a escuchar, está afuera. Te llama tu mamá. Entonces, ¿están viendo la misma diapositiva que yo de una gente viendo un partido de béisbol? Sí, profe. sí, profe. Entonces vamos a empezar a entender qué es igualdad versus qué es equidad. ¿Sí? Porfa, acepten los que están en sala de espera, que por eso hay un cuadrito ahí que tapa. Harold. Harold. A ver, pues yo lo acepto. ¿Conocen a Paola Muñoz? Sí, profe, ya la estoy aceptando. Ah, listo. Listo, entonces, ¿qué pasa? La diferencia entre igualdad y equidad es que no siempre darle a todos lo mismo representa una igualdad de oportunidades. O sea, si yo quiero que la gente tenga la misma oportunidad, necesito dar de acuerdo a su necesidad. Puede ocurrir, como ocurre aquí, que darle la misma caja a todos, en el primer caso es un desperdicio, porque no la necesitaba, no necesitaba ni una sola. En el segundo caso, pues es exacto lo que necesita, pero el tercer caso de nada le sirvió. Entonces es también un desperdicio, porque yo le di una caja, pero no sirvió para nada, porque por su necesidad necesitaba 2 cajas. Entonces, cuando encontramos una diferencia, ¿sí? Lo que hablamos ahorita, un eje de inequidad, un eje de diferencia, hace que no sea justificable una desigualdad. A ver, las desigualdades son inherentes a la vida y siempre habrá desigualdades, ¿sí? Y pueden ser biológicamente justificadas, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre pongo ese ejemplo. Yo no voy a encontrar muchas complicaciones del embarazo en hombres, porque los hombres no se embarazan. Y yo no voy a encontrar mucho cáncer de próstata en mujeres porque las mujeres no tienen próstata, ¿sí? Esa es una desigualdad, pero es una desigualdad natural, que tiene una justificación natural sobre la cual pues no es un problema, no es un problema de injusticia, no es un problema injustificable. Pero que a una persona de 60 años le dé un infarto y sobreviva si está en el estrato 7, pero se muera si está en el estrato 1, eso sí es injusto, injustificable. ¿Sí es claro? A los dos les dio el mismo infarto, tenían la misma edad, tenían las mismas probabilidades de sobrevivir, pero el señor del estrato 7 pudo quedarse en su casa descansando, alguien se encargó de él, el negocio siguió funcionando, mientras que el señor del estrato 1 le tocó salir a trabajar y entonces ya no fue. Entonces miren que ese no es un componente biológico, ese es un componente social. Esa es una desigualdad injustificada y por lo tanto es una inequidad. ¿Claro es que es una inequidad? Sí, profe. Entonces volvemos a lo mismo, a los mismos determinantes, el mismo muñequito que vimos allá en las otras diapositivas, los estructurales, los intermedios, y aquí vemos el impacto en las desigualdades. ¿Sí? Entonces, estas desigualdades en salud son condicionadas por todo esto. Condiciones de empleo y trabajo. Claro, pero esas condiciones de empleo y trabajo a su vez son condicionadas por la clase social, el género, la edad.
¿Les quitas, por favor, el micrófono? Por favor, apaguen los micrófonos. Entonces, ¿qué pasa? La gente, de acuerdo a su clase social, puede tener mejores o peores posibilidades de conseguir empleo. ¿Sí? De acuerdo a su género, mejores o peores posibilidades de conseguir empleo y mayor o menor remuneración, de acuerdo a la edad. Entonces, por ejemplo, ¿a partir de qué edad en Colombia la mano de obra no calificada se le dificulta conseguir trabajo? ¿A partir de qué edad? Que hay gente que coloquialmente dice que en Colombia la tercera edad empieza a partir de qué edad. ¿Los 70 años? No, esa es la definición. La definición técnica es por encima de los 65 años, pero no. ¿A partir de qué edad a ti se te dificulta conseguir trabajo? Los 40. Los 40. 40. ¿Como los 30? Desde los 30. O sea, la mano de obra no calificada, ojo, pilas con eso. Por eso es muy importante que uno se profesionalice. La mano de obra no calificada, muchas empresas tienen la política de no contratar mayores de 25. Porque es mano de obra no calificada. Entonces, pues, yo igual puedo conseguir a alguien no calificado. Me da lo mismo que sea más joven o que sea más viejo. Y si es más viejo, tiene más posibilidades de incapacitarse, de tener otra serie de cosas. Mientras que la persona más joven, pues, digamos que le ofrece otras garantías a la empresa. Entonces, de verdad, es muy difícil, siendo mano de obra no calificada, emplearse laboralmente por encima de los 30. Muy, muy difícil. ¿Sí? Incluso siendo mano de obra calificada, no es fácil. ¿Sí? No es fácil. Si usted tiene 40 años y va a conseguir trabajo, se dificulta. Obviamente, ya cuando uno es profesional, por ejemplo, medicina y enfermería. Bueno, más enfermería que medicina. Pero los dos tienen muy buena empleabilidad. Empleabilidad que, por ejemplo, no se replica igual en odontología. La odontología no tiene tan buena empleabilidad como la enfermería o como la medicina. ¿Sí? ¿De qué depende? De muchas cosas. Pero si usted es un enfermero profesional de 50 años, casi con seguridad consigue trabajo. Pues a no ser que haya hecho una embarrada o que tenga fama de malo. Pero enfermero profesional se está necesitando todo el tiempo y usted encuentra gente de 50, 60 años que tiene muchas ofertas laborales. Que de vez en cuando a alguno se le pega la aguja, sí, por supuesto. Pero en términos generales hay mucha empleabilidad para el enfermero profesional y para el médico. ¿Sí? Entonces un médico de 60 años se emplea. A veces no es tan fácil, por supuesto, pero en términos generales es así. Entonces miren que, en cambio, ese mismo señor de 60 años que no es bachiller, la empleabilidad es mala. A no ser que tenga un arte, a no ser que sea, ¿qué le digo yo? Oficial de construcción, ¿sí? Que igual ya eso lo convierte en mano de obra calificada. ¿Sí, sí me hago entender? Sí, Entonces, eso genera un eje de desigualdad, ¿sí? Eso genera un eje de desigualdad. Los ejes de desigualdad lo que hacen es que son factor diferenciador. Entonces, ser hombre versus ser mujer genera distintos resultados. Listo. Entonces, un eje de desigualdad. Ser pobre versus ser rico genera un eje de desigualdad. Aquí estamos viendo cuáles son los determinantes estructurales y cuáles son los determinantes intermediarios. Entonces, bueno, vamos a ver los estructurales. Sí, por favor, léame esta diapositiva. ¿Alguien que me colabore con esta lectura, por favor? El contexto socioeconómico y político. Este determinante se refiere a factores estructurales del sistema social que afecta de forma significativa a... Espera un momentico, que es que tengo que mover esto. ¿Ya? A la estructura social, incluyendo como principales elementos a considerar los siguientes. Para ahí. Vamos, cada uno se va a leer una columna distinta, pero tú ya nos leíste eso. Entonces, pilas con esto. Contexto socioeconómico y político. ¿Sí? Esto es un eje completo de determinantes. Va a haber varias cosas ahí, pero este contexto socioeconómico y político es estructural. Es la condición, digamos,
inmodificable, entre comillas, inamovible, entre comillas, en la cual usted nace. Entonces, usted nació en un país con seguridad social versus nació en un país sin seguridad social. Usted nació en un país con 40% de desempleo o nació en un país con 2% de desempleo. Usted nació en un país en el que hay seguro de desempleo versus un país donde no lo hay. ¿Sí me hago entender? O sea, todas esas variables son contexto socioeconómico y político. Y es una estructura social, ¿sí? Son temas estructurales, sólidos. Entonces, otra persona que me lea la primera columna, por favor. Gobierno. En su aspecto amplio, es decir, considerando la tradición política, la transparencia y la corrupción. Entonces, aquí no estamos hablando del presidente Duque. Aquí no estamos hablando del presidente Uribe, no estamos hablando del presidente, estamos hablando del gobierno en el aspecto amplio, en la conceptualización grande, ¿sí? ¿Qué tipo de país somos? ¿Somos unitarios? ¿Somos federalistas? ¿Qué tanta es la involucración, el involucramiento del narcotráfico en el gobierno? ¿Qué tanta es la transparencia? ¿Qué tanta es la corrupción? O sea, el tipo de gobierno al que nos enfrentamos, ¿sí? Entonces, hace años, yo manejaba un programa de atención domiciliaria y tuve una pacientica con una endocarditis bacteriana. Y ella era colombiana, pero había vivido en Venezuela mucho rato. Entonces, desde niño había vivido en Venezuela y se había venido para acá. Entonces me contaba, ella me dijo, no, yo en Venezuela tengo un carro. Pero en Venezuela la corrupción es mucha. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, para uno poder vender un carro, uno tiene que pagarle a una empresa de intermediarios, ¿sí? De tramitadores. O sea, es tan complicada la cosa que ya es un hecho que si vos necesitas, por ejemplo, cambiar la matrícula de un carro, lo que aquí, ustedes ven que aquí ponen el letrero, ¿no? Los trámites son gratis, no use intermediarios, ¿sí? En muchas cosas. Allá estaba tan institucionalizada la cosa, pues estoy hablándole de hace años, ¿no? Estoy hablándole del año 2000. Las cosas han cambiado, no sé si, creo que no para bien, pero pues igual las condiciones cambian. Entonces miren que el concepto de gobierno incluye eso, ¿sí? Es el cómo funciona el gobierno, no necesariamente el hoy presidente o el hoy gobernante o el hoy alcalde. Es la estructura amplia, es el contexto socioeconómico. Votamos, no votamos, el voto es obligatorio, se vota por encima de los 18, se vota por encima de los 21, vota todo el mundo, no vota. Toda esa estructura hace parte del contexto socioeconómico y político como gobierno, ¿vale? Léame el siguiente, por favor, creo que alcanzamos a leer uno más antes de que se corte. Políticas macroeconómicas, como por ejemplo, las políticas fiscales o las políticas que regulan el mercado de trabajo. Perfecto. Entonces, las políticas macroeconómicas, lo que yo les decía, estamos en un país con ¿qué porcentaje de desempleo? ¿Con 20? ¿Con 40? ¿Con 2? ¿Con 1? ¿Con 0,5? Estamos en un país con ¿qué porcentaje de inflación? O sea, esas políticas macroeconómicas determinan muchas cosas, determinan de qué vivimos, determinan cómo funcionamos, determinan qué tanto podemos tomar una incapacidad, determinan qué tanto podemos comprar un medicamento o qué tanto nos lo dan, ¿sí? Entonces, esas condiciones macroeconómicas son también determinantes estructurales y específicamente hacen parte del contexto socioeconómico y político. Cuando ya se va a cortar, volvemos a entrar para continuar con los otros.